Vamos a crear la siguiente geometría haciendo uso de Mastercam. Vamos a tener en cuenta diferentes herramientas que nos ayudarán a generar esta primera vista. Esta vista no la vamos a realizar inicialmente. Nos vamos a concentrar en hacer esta vista. Pues concretamente esto lo realizamos para que ya sea generando el sólido 3D o sea trabajando en 2D, podamos generar el postprocesado de lo que viene siendo la parte. Entonces, inicialmente nos vamos a Home, verificamos que estamos trabajando en estado métrico. Si no aparece aquí un estado métrico, o si a usted le parece, digamos, pulgadas o algo similar, sistema inglés, lo que vamos a hacer es, nos vamos a File, Configuration, y acá cambiamos a la unidad de medida para el análisis, que viene siendo milímetros, y verificamos que acá está también en sistema métrico. Listo, si usted tiene su Mastercam en español, las opciones van a estar en la misma posición, pero con otro nombre. Entonces, nos vamos a Wireframe para empezar. Generamos un rectángulo con una restricción en el centro y decimos que este va a ser simétrico a partir del centro. Entonces, Anchor to Center. Generamos cualquier tipo de geometría, no importa por el momento la dimensión, porque se la vamos a dar a continuación. Como podemos ver, a partir del centro, nuestra geometría tiene 50 milímetros, lo que quiere decir que en su totalidad mide 100 milímetros y de igual forma en esta parte mide 100 milímetros. Entonces, esto tiene un ancho o un width de 100 milímetros y tiene una altura de 100 milímetros igualmente. Listo. Aquí tenemos nuestra parte. Vamos a generar ahora lo que viene siendo esta geometría, esta circunferencia, en donde el radio, como nos indica esta cota, es de 47.5. Entonces, círculo concéntrico, radio 47.5, enter. Verificamos, listo, correcto. Siguiente geometría que vamos a realizar, estos circulitos, 1, 2, 3, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 círculos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos círculos están desfasados con respecto al eje X y el eje Y. ¿Cuánto están desfasados? Bueno, nosotros solamente tendríamos que dividir la sección no entre 8, sino entre 16. Si contamos el número de líneas que acaba de hacer, nos da un total de 16 y 360 dividido entre 16 me da una cota de 22.5 grados, que pues ya está aquí enunciada. En el caso de que no, pues por simple geometría podría sacar esta cota de 22.5 grados. Entonces, inicialmente podemos identificar que el eje o el punto concéntrico con cada uno de estos círculos está relacionado a esta geometría, como podemos ver allí. Este círculo tiene un radio de 38, entonces vamos a generarlo. Círculo, pero quiero que sea una línea apuntada. Listo, radio 38, enter. Listo, ahí se ve correcto por el momento. Y ahora vamos a generar la línea con un ángulo de 22.5 como mencionamos anteriormente, y la longitud pues en realidad no me interesa por el momento. Lo que me interesa es donde se conecta con este círculo. Entonces nos vamos a Divide, que viene siendo como un trim, un corte de las entidades en donde dejan de tocar alguna línea. Por ejemplo, si yo toco esta línea, pues llega hasta la siguiente geometría que hayamos creado.
Listo. Entonces aquí tenemos un punto que es donde va a estar nuestro círculo inicial. Verificamos que sea una línea continua, visible. Y este círculo tiene, estos círculos, estos 8 círculos tienen un diámetro de 10. Entonces nos vamos a diámetro 10. Y hasta ahí todo correcto. Listo. Vamos a generar una rotación. Rotate. El ángulo va a estar dado según el número de entidades. Son 8 círculos en total. Entonces va a ser 360 dividido entre 8. Ahora, el número de identidades que se tiene que colocar en este punto viene siendo el número de círculos menos 1, porque no va a contar el círculo inicial que realizamos. Entonces vamos a hacer 7 círculos. Verificamos, se ve correcto y confirmamos. Ahora, lo que vamos a hacer es, creo yo, la parte más complicada de la geometría, y esta la voy a señalar en rojo, y es esta geometría. Vamos a hacerla un poquito más gruesa. Ténganme paciencia. Es esta geometría. Solamente esa. ¿Por qué? Porque esta geometría, y la voy a hacer en azul ahora, es la misma. Vamos un poquito acá. Que esta. Simplemente que rotada. Y lo mismo va a pasar para esta sección, esta sección, esta sección, esta sección, esta sección y esta sección. ¿Listo? Va a estar la misma geometría, simplemente que rotada, y vamos a realizar el mismo proceso que hicimos con los círculos. Entonces, vamos a borrar. Esa es la única geometría que me interesa, más las líneas límite. Las líneas límite son las que acabamos de realizar. Esta y esta. Entonces, vamos a crear una línea límite, la línea límite inicial, que va a estar dada por una línea horizontal, que pues es necesario hacerla. Y la otra línea límite, como podemos ver en este punto, está dada a 45 grados. ¿Listo? Acá también tenemos 45 grados, 45 grados, 45 grados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a realizar esta otra línea. La longitud no me importa es el ángulo, 45 grados. Listo. Ahora, la construcción de la línea que acabamos de notar, y que es la que vamos a realizar, está dada según esta circunferencia, que es la que toca con el borde de la geometría que vamos a realizar. Listo, como podemos ver, esta circunferencia tiene un radio de 40. Entonces vamos a realizarla. Me importa que sea visible. Entonces, visible, la hago donde sea, y tiene un radio de 40. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a identificar los puntos con la geometría, con las indicaciones en el plano, de dónde inicia y dónde termina esa línea. Entonces vamos a necesitar este punto y este punto. Esos son los 3 puntos principales que necesitamos. Vamos a empezar con este. Este punto tiene una longitud de 3.5 en el eje Y, y tiene una longitud de 39.847 en el eje X, como me indican acá. Este punto se refiere a este.
¿sí? Esa es la geometría que me están enseñando en ese momento. Pero está al mismo nivel en el eje X, para yo también tenerlo en cuenta para este punto. Listo, entonces lo que vamos a realizar va a ser una línea no visible, es decir, punteada, con cualquier longitud, pero definimos la longitud de 39.847. Listo. Nosotros solamente tenemos que acercarnos a la línea como con el mouse, tener un poco de paciencia, porque aquí hay dos líneas superpuestas. Entonces simplemente hay que moverlo hasta que me indique la línea más corta. Acá. Listo. Entonces F4 para nosotros verificar la línea que acabamos de seleccionar. Y acá está. Entonces está muy cercana al radio de 40. Listo. Ahora, a partir de esa línea, vamos a subir los 3.5 que mencionamos anteriormente. Entonces, línea punteada. Muy bien. Buscamos la línea anterior. Hay que tener un poco de paciencia. O inclusive podemos eliminar la línea horizontal larga. Y así solamente tener esta. Como pueden ver, esa ni siquiera aparece. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, es complicado encontrar esa línea. La vamos a borrar y la vamos a generar nuevamente, pero no le vamos a dar clic en terminar. Entonces, esto va a tener una longitud de 39.847, pero no le vamos a dar acá, sino Create a New Operation. Entonces, en este punto la volvemos a buscar. Debería ser más sencillo. Acá está. Y hacemos una línea a 90 grados, como indica acá. Entonces, 90 grados y tiene una longitud de 3.5. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, en este punto, en donde el que hizo el plano, la persona que hizo el plano, indica la cantidad de números decimales, es posible que exista un truncamiento. Un truncamiento es el punto en el que yo corto el número y no le indico los números que siguen. Por ejemplo, el número pi. El número pi es 3.141592. Pero el número pi es infinito. Entonces, si yo genero un truncamiento, yo estoy diciéndole, por ejemplo, que no tome en cuenta el 3.141592, sino que tenga en cuenta 3.1516. 3,1416. Perdón, 3,1416. En lugar de tener en cuenta el resto de números. Ahí existe un error, que es admitido o no admitido dependiendo de la situación. Entonces, muy seguramente estos números que hacen falta acá o acá me quieran indicar que yo necesito el punto de conexión entre el radio, entre la circunferencia de 40 milímetros de radio y la línea que se encuentra en este punto. Si yo lo acerco lo suficiente, o me va a sobrar línea o me va a faltar línea. Lo más probable es que me sobre. ¿Ven? Como vemos acá. Entonces, lo que yo voy a asumir es que el autor no me quería indicar este punto en específico, sino el punto de conexión entre estas dos geometrías.
Entonces me voy a Break to Pieces, selecciono la línea, el punto de intersección donde quiero que se rompa y le voy a Divide y me deshago del resto de la línea, por lo que el único punto que me importa es este. Listo, continuamos. Eso me va a evitar errores en el futuro, porque yo necesito geometrías cerradas, no abiertas. Y si yo dejo alguna línea cruzada, me van a aparecer geometrías abiertas y errores a la hora de generar algún sólido o de generar alguna operación. Ya tenemos nuestro primer punto. Vamos por el segundo. Lo tenemos a 17.087 en X y 7.078 en Y. Entonces, como vimos, adecuar líneas en este eje es un poco complicado. Entonces, lo que voy a hacer va a ser crearla en este otro eje. Pone sobre esta línea. Entonces, selecciono el centro hacia la derecha y va a tener una longitud de 17.087. Ya después alargo lo que viene siendo la geometría y selecciono estos dos puntos. Entonces el primer punto va a ser seleccionado a partir de este y generar una geometría hacia abajo. Ahora, esto va a tener una longitud de ¿qué? Van a ser las 50 unidades menos 7.078. ¿Por qué? Porque yo no estoy generando la geometría a partir del centro de X, sino que de arriba. Entonces yo en realidad no necesito esta distancia, sino que la que necesito es esta. Entonces va a ser 50 menos 7.078. Enter y confirmo. Nuevamente, yo voy a asumir que el punto que necesito es la conexión entre esta línea y esta línea. ¿Listo? Me acerco y o me va a faltar geometría o me va a sobrar. Listo, como vemos acá me hace falta. No alcanzan a conectar las dos, por la misma razón que mencioné anteriormente. Entonces, existe una herramienta que me permite a mí alargar, Modify Length, la línea, pero yo no la uso muy seguido porque si modifico la longitud de la línea, no solamente me va a modificar la longitud en este extremo, sino que en el extremo de arriba, en este extremo, también me va a modificar la longitud. Y yo no quiero eso, yo solamente quiero modificarla en este extremo. Entonces simplemente voy a crear otra línea vertical a partir de esta y la corto. Entonces wireframe, line, verifico que esté punteada, ¿sí? Selecciono acá y selecciono acá. Para después dividir y cortar lo que no necesito. Siguiente punto creado. Vamos por el último. El último punto está a 30.651 en X, 30.651 en X y 25.701 en Y. Entonces, línea. Creo un vector que lo voy a crear arriba nuevamente. Verifico que esté una línea punteada, sí. Listo. Y sería 30.651. Listo. Nuevamente, como estoy a partir de arriba y voy a crear una línea hacia abajo, lo que voy a hacer es 50 milímetros menos 25.701. Listo. Nuevamente, voy a asumir que el punto que necesito es la conexión entre este círculo, esta circunferencia y esta línea. Muy seguramente me va a hacer falta un pedazo de línea. Listo. Entonces, solución. Creo una nueva línea a 270 grados y elimino
lo que no necesito. Listo, ya tenemos nuestros 3 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es unirlos. Línea normal, visible. Selecciono el primer punto. Está acá. El siguiente. Está acá. Y luego el último que está acá. Ahora, como yo voy a generar una rotación, yo voy a eliminar lo que no necesito. ¿Qué es lo que no se necesita? Entonces, confirmo acá y empiezo a dividir. Esto no lo necesito, esto tampoco, 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 tampoco. No, no. Y acá existe un error. Y es con el círculo que acaba de eliminar, control Z. Como pueden ver, no existe ninguna línea que cruce esta geometría. Entonces, si yo le doy clic, me la borra toda. Control Z, confirmo. Y voy a crear la línea que había creado anteriormente. Esta era la razón por la que la había creado. Pero bueno, dados los errores que me estaba generando, pues la eliminé. Y ahora que creé esa línea, puedo dividir y eliminar lo que no necesito. Seguir eliminando. Esto tampoco y finalmente esto tampoco. Listo, ya tengo un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un octavo de la geometría total que necesito. Entonces nuevamente selecciono las líneas así como con los círculos. Verifico que sea la línea correcta. Listo. Y vamos a hacer una rotación. Como pueden ver, tiene las mismas características del proceso anterior. 7 unidades porque no cuenta la inicial. Y serían 8 en total, por lo que sería 360 grados dividido entre 8. Confirmamos. Listo. Vamos a continuar con el proceso que ya viene siendo un poco más sencillo. Y es el de esta geometría con forma como de pétalo, como de flor. Y la vamos a generar a partir de este círculo que nos va a servir como guía, que tiene un diámetro de 30. Entonces, círculo que sea visible a partir del centro con un diámetro de 30. Listo. A partir de este vamos a generar este otro círculo que nos sirve para identificar la concentricidad de cada uno de estos círculos. Este circulito tiene un radio de 20. Entonces, listo. Y vamos a crear otro nuevo que sea invisible con un radio de 20. Listo. Vamos a generar uno de los círculos. Solamente necesitamos generar uno. Y necesito una línea vertical que me ayude como punto de referencia. Entonces, inicialmente, ok. Sí, necesito que sea así. Invisible o punteada. Y que vaya hasta arriba. Ahora sí, cuando yo vaya a crear el círculo, me va a mostrar el punto de conexión entre esas dos líneas o esas dos geometrías que necesito. Necesito que sea visible y que tenga un radio de 5. Entonces radio 5, enter. Perfecto. Ahora, esta línea es vertical, paralela al eje Y. Lo que quiere decir que yo no puedo, o ahí mismo se indica, crear la línea, aquí continuamos con la línea del círculo, crear la línea a partir de este punto. Esto sería un error. La línea tiene que ser creada a partir de una línea horizontal tangente al círculo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Crear esa línea horizontal que me servirá como guía. Línea punteada a partir del centro, horizontal, dividimos lo que no necesitamos. Y ahora sí voy a crear una línea hasta abajo. Esta línea tiene que ser visible. Y nuevamente eliminamos lo que no necesitamos. Ahora, podría hacer el mismo proceso al otro lado, pero me parece un poco innecesario si tenemos la herramienta espejo, mirror. Hacemos el mirror y con respecto al eje Y necesitamos ese mirror de la entidad que habíamos seleccionado. Ok. Ahora dividimos y eliminamos lo que no necesitamos. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ser muy cuidadoso con nuevamente con las líneas que están cruzadas y que me podían generar un error a la hora de o generar el postprocesado o generar algún tipo de sólido. Si hacemos zoom, estas líneas me van a generar un error. Tenemos que cerciorarnos que se eliminen. Listo. Todo parece correcto y vamos a generar nuevamente la rotación. Rotación, mismas características por las mismas razones. Y hasta ahí tendríamos nuestra pieza. Ahora, falta generar esta curvatura. La voy a mostrar en rojo. Esta curvatura que simplemente se genera con el home. Déjenme buscar surfaces. Arco tangente. Seleccionamos las dos líneas. No, qué pena. No es arco tangente, sino que es fillet entities. Seleccionamos las dos líneas y que sea hacia adentro con un radio de 6, como lo indica acá el plano. Radio de 6. 6. Nuevamente seleccionamos estas dos líneas. Muchas veces no es necesario sino poner el cursor como en medio de las dos. En este punto sí es necesario. Aquí, aquí, aquí y aquí. Listo, todo parece correcto. Confirmamos. Estos colores, bueno, estos son indicativos. Se pueden eliminar haciendo clic en esta opción. Y finalmente vamos a realizar estos 4 agujeros. En realidad solamente tengo que generar uno y crear una simetría a partir del eje X y Y. Entonces, estos 4 agujeros están, como lo indica el plano, a 10 y a 10 milímetros de la esquina. Entonces vamos a crear una línea en esta esquina de longitud 10 milímetros. Confirmamos. Y otra línea de longitud 10 milímetros. Confirmamos nuevamente. Seleccionamos las dos líneas porque fueron creadas. Ahora para buscar esta línea. Bueno, esta línea no va a generar ningún error. Esta la necesito punteada. Y a partir del centro vamos a generar el radio de 3, diámetro 6, radio 3. Listo, seleccionamos. Nuevamente vamos a generar un espejo, un mirror, con respecto al eje X y al eje Y. Tienen que tener en cuenta que estos dos tienen que estar en 0. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar a qué distancia del eje de simetría queremos la simetría. Por ejemplo, si yo quiero que el eje X que se genere con respecto al eje Y, pero que el eje Y esté corrido 10 milímetros,
Entonces esta línea blanca me indica que el eje de simetría está corrido con respecto al eje Y 10 milímetros y a partir de ahí sí genero la simetría. Por eso es que este círculo está por fuera. Me cercioro de que esté en cero. Lo mismo pasa con el eje Y, con el eje X. Miré y selecciono X y Y para que se generen con respecto a este eje y a este otro eje. Confirmamos y ya tenemos nuestra vista frontal. Eso sería todo por el video. Después vamos a continuar generando el 3D de esta pieza, teniendo en cuenta las profundidades que se indican en la vista de corte A, B, como lo indica el plano. Eso sería todo y así es como se genera esta geometría haciendo uso de Mastercam.